Y queríamos comenzar por preguntarle lo que pasó ayer en la Cámara. No hubo un espectáculo, sino más bien un llamado a la cordura con respecto a esta votación que se dio para poder legislar de las 40 horas. Usted como exministra del Trabajo, ¿qué le pareció? Bueno, buenos días a todos ustedes, a Julia, a Germán, Libardo, a Vanessa que está por ahí. Primero yo creo que toda la ciudadanía espera de senadores y diputados, de las autoridades en general, que nos comportemos, sobre todo en estos minutos en que de verdad la situación es tensa, es crítica y se necesita seriedad y pensar en el país y en el país cómo lo vamos a reconstruir a partir de lo que han sido estas manifestaciones por lo demás que creo que son más que justas. No vamos a entrar en el análisis, ustedes lo han hecho estos días y creo que lo importante ahora es concentrarnos en la tarea y resolver el problema. Respecto del tema de las 40 horas, lo he dicho en otros programas, lo he dicho en entrevistas, esto es algo que va a pasar en el país y en el mundo. Vamos a tener menos horas físicas, presenciales, en las distintas actividades económicas de nuestro país. Y la pregunta es cómo abordamos esto. Y desde la perspectiva del Ejecutivo, del Gobierno, el mayor problema probablemente va a estar en las pymes. Y la reflexión, primero hay que darle gradualidad para poder implementarlo y segundo, a las empresas de menor tamaño tenemos que hacerles transferencias tecnológicas, transferencias de capacitación a sus trabajadores porque no van a tener la posibilidad con sus recursos de asumirlo ellas mismas. Y ahí se requiere política de Estado. Tenemos los instrumentos y la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo para abordar esa situación? Yo creo que ahí debiéramos concentrar los esfuerzos. Gradualidad para la implementación, lo hicimos hace años atrás cuando redujimos de 48 a 45 horas y hoy día debiéramos hacer lo mismo, adicionando además estas dos herramientas. Transferencia en materia de tecnología, uso de tecnología y transferencia en materia de competencias para nuestros trabajadores. ¿Eso lo contempla el proyecto actual de, no lo contempla, de las diputadas? No lo contempla, pero la responsabilidad del Ejecutivo es hacerse cargo de ello, porque además no podría contemplarlo el proyecto porque son recursos del Estado y es una decisión que pasa por el Ejecutivo. Perfecto, eso tiene que discutirse de forma particular. Eso debiera ser parte... ¿El proyecto actual concita el apoyo en el Senado? Primero decir que se aprobó en general, tiene que hacerse la discusión en particular, porque además de repente los medios, claro, sacan la noticia, uno se queda con el titular. La gente no tiene por qué saber lo que es eso, qué es lo que significa que se dio luz verde para que se empiece la discusión en particular. O sea, no es que a partir del próximo año trabajemos 40 horas, no está muy alejado de eso. Yo creo que va a pasar, ¿ya? Y creo que hay respaldo al proyecto en general. El tema es cómo lo hacemos práctico. Y estos temas debieran o discutirse en la Cámara de Diputados, yo espero que se discutan ahí para hacer más corto el proceso legislativo, y si no se van a discutir sí o sí. ¿Pero cuánto podría demorar ya en ser una ley? No sé cuánto tiempo se van a dar en el Senado, yo creo que le van a poner sentido de urgencia a este proyecto y luego en el Senado, bueno, nos tomaremos, no sé, al menos un mes y medio en poder quizás en este trámite haya que enriquecerlo con distintas miradas. Me imagino que este proyecto todavía hay que tener otras miradas que ayuden a aportar cómo va a ser, por ejemplo, la productividad. ¿Mejora la productividad? ¿La vamos a mejorar? Yo creo que es una de las grandes tareas pendientes que tenemos. ¿Este proyecto apuntará a que menos horas trabajadas, pero más eficientes, por ejemplo, senadora? A ver, yo creo que eso debiera ser un desafío del país en general, que seamos más productivos. Chile es el país que más horas trabaja en el mundo y que menos productivo es. Por lo tanto, la productividad no está en relación con las horas trabajadas. Yo creo que tiene que ver más bien con competencias, con ingeniería de proceso, en fin, con otros temas más que las horas que le dedicamos al trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y hagamos el ejercicio todos nosotros, cuando llegamos al trabajo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos ponemos inmediatamente a trabajar o nos tomamos el cafecito, conversamos de lo que pasó, ¿no es cierto?, el día anterior, comentamos o comentan los partidos de fútbol? Y en eso todos, yo no diría que son unos, yo creo que todos hacemos eso. Entonces, bueno, concentrémonos en el desafío, en las metas que le vamos a poner, en los incentivos. Yo creo que los trabajadores, y eso lo veíamos cuando yo era ministra del Trabajo, y creo que no debe ser muy distinto hoy día, los trabajadores lo que más echan de menos es un reconocimiento a su aporte en la empresa, una valoración de su trabajo, más que la remuneración, sin discutir que el tema de la remuneración hoy día está encima de la mesa, y me encanta lo que ha ido pasando estos días, cómo han ido reaccionando desde el mundo privado con los anoche eran 380 por lo menos empresas que... Más, habían superado las 400. Ya habían superado las 400. Yo me quedé entre 80. No, habían superado las 400. Me encanta eso. Creo que el costo de esta movilización va a ser alto para el país en distintos ámbitos,
pero las ganancias también van a ser importantes en este tipo de cosas. O sea, ¿cómo entendemos que el país es de todos y que estas cifras macroeconómicas le tienen que llegar a todos? No puede ser que la gente vea los titulares, ¿no es cierto?, en el diario en la mañana y dice PIB de Chile es de X cantidad de dólares, y la gente se mira en su casa y dice, pero esto no me llega a mí, no es mi realidad. Entonces yo creo que tenemos que dar vuelta a esto, y yo siento que todos han ido entendiendo. The Economist decía hoy día o ayer, no sé, hoy día creo que Piñera parece haber entendido el mensaje: el modelo chileno se puede mejorar con más provisión social y un rompimiento de los oligopolios. No necesita rearmarse. Bueno, esa es la gran... Y yo creo que ese es el gran desafío, cómo entendemos todos. Ayer teníamos un conversatorio en el Senado con distintos centros de estudio, estaban todos, de todas las corrientes, y digo que hay que hacer una invitación a otras organizaciones porque hay que escucharlos a todos, pero fíjate que la mayor conclusión es esa: ¿cómo hacemos que todos entiendan que tienen que aportar? No solo el presidente de la República, no son solo los parlamentarios, no es que se bajen las dietas solo los parlamentarios, sino que también todos los directivos del sector público y de las empresas públicas, pero también desde el sector privado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo entendemos que no puede haber una diferencia de 47 veces el gerente general de una empresa con el sueldo mínimo, o 30 veces el gerente general de la empresa con su, digamos, la persona que menos gana en su empresa? Eso no se resiste. Aquí habíamos planteado durante la semana que parte importante de la conversación es no cambiar, porque, y ahí hay una coincidencia con The Economics, es el énfasis en el consenso social. Y parte de eso ya comenzamos a hablar los temas laborales, los temas sociales, los temas de salud, temas de educación. Pero cuesta tanto. Pero la gracia es que ahora entramos a esa discusión en serio. Durante 40 años privilegiamos el consenso económico, está bien, el PIB y todas estas cosas, que hay que mantenerlas ahí, pero ahora nos tenemos que ocupar en serio, y en serio, respecto a lo que es la calidad del trabajo, la calidad y las condiciones del trabajo, las condiciones de la familia, la proyección. Yo creo que en esta mirada hay personas que están mirando cómo salimos de esta crisis, pero para la próxima semana. Desde la política mirarán cómo salimos de esta para ver cómo salimos para la elección que va a venir. Pero yo creo que más que eso es la mirada de cómo sale Chile para la próxima década, a lo menos. Yo creo que este es el gran aprendizaje, poner al país a una década a mirarlo. Que nos hemos puesto muy cortoplacistas, Jimena. De verdad, nos hemos puesto muy cortoplacistas en Chile. Yo creo que el que crea que esto se soluciona con otra elección, con que el presidente se vaya, está de verdad súper equivocado y tiene un profundo egoísmo. Yo creo que hay que pensar en el país. Y el país demanda de nuestros mejores esfuerzos. El que partamos por preguntarle a la gente que está cerca nuestro cómo está. Si muchos ni siquiera lo hacen. Fíjate que uno de mis asesores jurídicos me decía, senadora, me decía, ¿sabe? Ahora conozco a mi vecino. Producto de que todos han tenido que conversar, y yo creo que eso se dio el 2010 también con mucha fuerza en el terremoto. Entonces, hagámonos también el cuestionamiento profundo de nosotros, de qué somos, de que si somos o no comunidad. Ayer escuchaba a Clarisa Hardy, que fue ministra de Desarrollo Social, no sé si se acuerdan de ella, que está en el Instituto de Igualdad, y ella decía, revisando lo que hemos hecho, que nadie puede decir que no se derrotó o se dio una vuelta importante en el número de pobres en Chile, etcétera, pero cuando yo fui ministra, decía ella, el Chile solidario se equivocó porque apuntó a las personas y dividió a la comunidad. Y yo creo que eso es algo que es cierto. Como todos nos revisamos y nos miramos y decimos, oye, esto no lo hice bien. O yo cuando era ministra debía haber golpeado mucho más fuerte la mesa con el tema de pensiones, donde tuve mi pelea con el ministro Valdés y tuve diferencias profundas. Yo debía haber sido mucho más dura. Tuve el encontrón por el tema de las fusiones truchas. Después discutimos por el tema de cómo hacíamos la reforma de pensiones. Debía haber golpeado más la mesa. Y yo creo que hoy día de verdad no tenemos que dejar espacio ni a la duda ni a las actividades, no podemos ser tibios. Senadora, a mí me parece fabuloso que usted haga un mea culpa desde los distintos cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera política, pero no estoy segura si todos quienes se dedican a su rubro a la política están entendiendo que es el minuto de hacer el mea culpa. Mira, yo creo que cada día más, y lo veo en mis colegas, y quizás el desafío, además de hacer el mea culpa, que no me queda tan claro porque las declaraciones del senador Guillé son como alejando un poco el problema, la pelota es por allá. Yo creo que básicamente acá lo que hay que hacer, tal como usted dice, un mea culpa de todos. Llegamos a este punto de inflexión porque todos nosotros no hicimos algo, dejamos de hacer algo o hicimos algo.
Entonces hoy día entre todos nosotros tenemos que salir adelante. Lo que se vive todos los días en las manifestaciones pacíficas, no solo en Santiago, en todas las regiones, y lo que decía usted de que hoy día conozco a mi vecino, es porque cuando el eslogan es Chile despertó, es porque durante mucho tiempo vivimos en el letargo. Éramos unas ovejas que íbamos a la casa al trabajo, el trabajo a la casa al trabajo, endeudados hasta el cuello, nos subían la luz, nos subían el TAC, nos cobraban por servicios que son de mala calidad. De mala calidad, porque por último uno dice, súbeme la luz, pero asegúrame que si viene un viento no se va a caer un árbol y no me voy a quedar sin luz. Súbeme el TAC, pero en las horas puntas que no haya TAC, como si te estoy pagando para la cuestión. Pero no. Entonces como que sentimos que durante tanto tiempo nos metieron el dedo en la boca, que llegó un minuto que nos sacamos la venda y dijimos, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegamos, cabritos. Esto es. Y me parece que con las soluciones del gobierno, lamentablemente, y con lo que está pasando en el Congreso, no va a parar. La gente que está manifestándose en la calle es gente que se hastió. Y el hastío es un sentimiento que es muy difícil de sacar. Yo creo que hoy día en nuestro país tenemos dos sentimientos enfrentados. El miedo por un lado y la rabia por otro. Y cuando tú enfrentas esos dos sentimientos es súper peligroso. ¿Miedo a qué, senadora? Hoy día, ¿cuál es el miedo? El miedo a que te asalten, el miedo a que te rompan tus cosas, el miedo a que producto del incendio del supermercado se te queme tu casa, miedo a la turba, miedo a quedarte absolutamente solo. Y rabia por la violencia de todos estos años que tú la describiste ya, no la voy a repetir yo, al abuso, al cobro excesivo, al endeudamiento para poder sobrevivir. Para comprar tus alimentos. La violencia respecto de los que tienen menores sueldos. El 67% en la encuesta Ipsos, ustedes la deben haber comentado, señalaba que la razón de estas manifestaciones es el constante abuso en bajas remuneraciones, miserables pensiones, alzas de cuentas, porque va a ser la lista, ¿no? Todos la conocemos. Y yo creo que el minuto de la autoridad, de quien gobierna, hoy día esto le tocó al presidente Piñera, le podría haber tocado a otro. Sí, ¿ya? Si esto no es de este gobierno, esto viene... Esta es una acumulación de años. Quien gobierna tiene un deber, gobernar. Y cuando tú tienes que gobernar, tienes que tomar decisiones. El presidente dijo que estas eran medidas de mitigación. Yo creo que tenemos que pasar a las medidas de fondo. Sí. Y las medidas de fondo son asumir que tenemos un problema en pensiones y tenemos que tomar decisiones administrativas. Yo lo vengo diciendo hace rato ya. La tabla de mortalidad tiene que truncarse. Es que ¿quién va a vivir hasta los 110 años? Bueno, hoy día alguien me contestó, no voy a ni siquiera nombrarlo, pero me trata de ignorante por pedir que se trunquen las tablas de mortalidad. Y yo le pido respeto en el diálogo a esa persona. ¿Quién le dijo eso? Hablemoslo con de la carrera. Empecemos. De la carrera me trata de ignorante. Bueno. Yo le digo a él, cuidado, primero respeto, segundo, la propia superintendencia en un oficio que me responde, reconoce que el 97% de las personas en Chile se muere entre los 85 y los 87 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa medida? Que es un tema que fue tema de los debates nuestros. Lo que estamos haciendo es financiar el 97% de los trabajadores pensionados al 3% que se muere después de esa edad. Y la proyección a 110 años es mentirosa. Es absurda, es que senadora. Pero si hacemos un catastro en este momento en Chile, ¿cuántas personas 97, de 110 años existen en todo nuestro país? Poquísimas. No llegamos a los 100. Poquísimas. Entonces, la reflexión es... tenemos que aterrizar estas cosas, porque al final, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿pero y por qué se mantiene? Bueno, porque es un buen negocio, porque en la medida que nosotros alarguemos la expectativa de vida, tenemos que financiar a mucha gente poco tiempo y el resto es topón para dentro de las compañías de seguro, es plata que manejamos en las AFP. Cuando yo doy pensiones bajitas, pues si yo trunco la tabla de mortalidad, la modifico, hablar en lenguaje que todos entendamos. En el fondo, entender que, por ejemplo, que todos los chilenos nos morimos hasta los 90 o vivimos hasta los 90 años. Si yo la modifico, lo que hago es que aumento las pensiones. Entonces, desde la AFP y desde la compañía de seguro tiene que salir más plata todos los meses. Y eso es menos flujo para ella. Eso es. Sí. Y yo creo que tenemos que hablarlo en español, en castellano, que todo el mundo lo entienda. Y ahí no más con eso. Y ahí todos los gobiernos han tenido responsabilidad, porque yo me recuerdo que algo que es absurdo. Yo no entiendo cómo ustedes, como políticos, no pusieron el grito en el cielo. Si es que hubieran pensado la ciudadanía, sí lo deberían haber hecho. Es cuando dicen que cuando en el gobierno de Bachelet, creo que fue en el primer... O fue de la... No me acuerdo. Pregunta y después te digo. Se cambia esto de que la AFP, cuando pierden plata, pasa directamente al afiliado, pero cuando ganan, ganamos todo. O sea, hago una mala inversión con tu plata
pierdo porque hice yo una mala inversión, Injusto. yo tomé malas decisiones y tú pierdes, yo no. Pero si Eso ganamos, se cambió, ganamos me puedo todo. equivocar, pero eso se cambió cuando se cambió el sistema por los multifondos y Sí, que uno que decidió fue el gobierno de Ricardo Lagos. de Lagos, pero puedo claro. estar equivocada. No, así que- creo que fue de Lago. Ahora, yo creo que tenemos que entender que eso hay que revertirlo. Es como la decisión en el gobierno 1 de Sebastián Piñera en que se cambia la tasa de interés técnico del retiro Claro. programado y ya no se mira la rentabilidad de los últimos 10 años, sino que se hace una proyección de cómo va a estar para adelante. Y con eso liquidaste a la gente que estaba en retiro programado y la obligaste por el SCOM, que es como te presentan, cuál es tu alternativa para pensionarte, la obligaste a decir, ¿sabe qué? Es más seguro que me vaya renta vitalicia. ¿Y qué pasa con eso? La plata del fondo de tu AFP se va a la compañía de seguro y perdiste si te mueres. Y perdieron todos. Y la gente dice, ya, pero ¿por qué no reclaman la AFP? Porque le quitaron la plata. Porque son los mismos dueños. De las 7 AFP, 5 que son las más grandes son de compañía de seguro. Entonces, están asociados. digamos estas cosas como son y Pero dejemos cómo de a mí me parece engañarnos. me parece fantástico, senador, que usted lo planteó hoy día. Pero mi pregunta es, ¿usted parece como un iceberg, una isla dentro del mar? O sea, si todos vemos lo mismo. Mira, cuando si yo hay empecé- economistas que lo vienen diciendo hace todo este tiempo, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a ¿Por qué patalear... no toman decisiones ustedes también en el Cuando Senado? yo empecé a patalear por estas cosas, cuando reclamé cómo calculábamos la tasa de desempleo, no sé si se acuerdan, todos los economistas me dieron capotera y me dijeron que era un ignorante. Yo dije teníamos que mirar todas las encuestas, como se hacía en el mundo. Bueno, después de los años, los economistas dijeron que había que mirar todas las encuestas. Es fácil descalificar. Y cuando tú preguntas, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, muchos economistas hacen informes y rinden a estas empresas. Entonces, Sí, pero los economistas no viven con 110.000 pesos al mes. efectivamente, y tienen responsabilidades de su profesión. Yo creo que hoy día, Claro, pero mira, yo intereses- tuve hay intereses mochas, creados. hay intereses creados, yo tuve mochas con estos temas, me trataron de ignorante, me dijeron que yo no me podía meter en el rol de la superintendencia porque era autónoma, de hecho tuve enfrentamientos con diputados por este tema. Al final, miren, terminé diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy para ser un monito ahí en el ministerio y que otros decidan cuando esto es un tema del Ministerio del Trabajo. Y me fui del gobierno. Probablemente me faltó gritarlo más fuerte, patalear más, pero no podía ser cómplice de cosas en las que yo no creía. Y hoy día yo estoy en otro rol y creo que tenemos que dar esta pelea. El país de verdad, como dijiste tú, Julia, se cansó, se hastió. Y nosotros lo representamos. Ese es nuestro rol.